7:35 en la mañana, gracias por la sintonía, esto es A Primera Hora a través de Majestad FM, gracias también por la enorme interacción que hemos tenido a través de nuestras redes sociales, la cuenta Twitter @primerahora_es, nuestras cuentas personales también en esa red social, y por cierto, la transmisión que tenemos en vivo a través del Facebook Live. Estamos conectados con algunos sectores de la geografía ecuatoriana, tenemos reportes de sintonía desde Santo Domingo, desde Guayaquil, desde Loja, desde fuera del país también. Muchas gracias por esos mensajes. Discrepan o coinciden muchas veces con nuestros comentarios y con nuestra posición editorial, y eso es lo legítimo. Y eso es lo rico. Y eso es lo rico, pues de qué sale el debate. Imagínate si solo nos escuchan de una corriente. No, pues, que solo nos tengamos suscriptores, ¿no? Claro, que solo nos suscriban todas los comentarios, claro. sesudos comentarios que hace el contertulio en A Primera Hora. Bueno, recibimos en nuestra mesa de trabajo a la doctora Verónica Espinosa, ministra de Salud. Qué gusto, doctora, bienvenida. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias por el espacio. Vamos a cambiar un poco el tema de toda la onda política, sí, cambiar un poco de conversación que también le hace bien a la ciudadanía, tocar otros temas importantes. Y uno de esos es el tema de la vacunación. Entiendo que esta es, corríjame si estoy equivocado, la semana de la vacunación de las Américas. Así es, estamos en la semana de vacunación de las Américas, hoy comienza. Y creo que es un momento muy pertinente para poner sobre la mesa un debate importantísimo, que es la importancia de la vacunación en una sociedad y en vacunación una comunidad. Per se, todo tipo de vacuna. Todo tipo de vacuna, obviamente, siempre y cuando ésta haya pasado por todos los procesos de evaluación y regulación que los estados colocamos. Y esto lo digo porque estamos en un momento en el que en el mundo entero el problema de las enfermedades transmisibles, que pensamos que los habíamos superado, que las habíamos vencido, en realidad nos damos cuenta de que ninguna batalla está 100% ganada. Vemos un rebrote de las enfermedades transmisibles que pueden ser prevenidas por vacunas en el mundo entero, insisto, y esto relacionado con los movimientos antivacunas, con esta idea de, bueno, es que como ya no vemos esas enfermedades, ¿para qué le voy a vacunar a mi niño? Es que no le quiero pinchar. Hemos perdido la conciencia del rol que tienen las vacunas en la salud de la población, y esto está acarreando graves consecuencias, y creo que es un momento de levantar la conciencia, especialmente en nuestras madres, en nuestros padres de familia, sobre el rol que tiene la vacunación y lo importante que es para mantener sanos a nuestros niños y a la comunidad entera, ¿no? Aquí tenemos lo que se llama el efecto rebaño. Cuando nosotros vacunamos a nuestros niños, no estamos no estamos protegiendo solo a nuestros hijos, sino a los demás niños, especialmente a los más vulnerables, a los más chiquitos que todavía no se pueden vacunar, por ejemplo, porque evitamos que el virus esté circulando en nuestra ciudadanía. Entonces, hemos perdido esto, una pésima noticia. Este año, en lo que va del año, hemos incrementado el 300% el número de casos de sarampión en el mundo, comparado con el mismo periodo del año anterior. En el caso del Ecuador. Gracias a Dios nosotros no tenemos casos este año. ¿Aquí el sarampión está controlado? Está controlado. El año pasado tuvimos algunos casos importados de ciudadanos que por motivos de migración llegaron al país, especialmente de Venezuela, por un importantísimo brote en Venezuela. Pero ¿cuál es el problema? Si la población no está vacunada, si no está protegida, hace falta un caso. Y recordemos que el mayor número de casos están dándose en Europa. ¿Saben cuál es la cantidad de personas de Europa que vienen todos los años a nuestro país? Es un número importantísimo, es el turismo, es algo muy favorable. Sin embargo, si no estamos protegidos, estamos complicados. Cuéntenos un poco este tema de estos movimientos que están promoviendo la no vacunación. Digamos, ¿cuál es su orientación? ¿Cuál es el mensaje que ellos emiten para convencer a la gente de ese cambio cultural? Porque digo, antes, cuando nacía un bebé, la madre sabía y tenía con plena conciencia de que lo primero que tenía que hacer con el bebé era administrarle las vacunas de rigor. Pero ¿cómo es que nacen estos movimientos antivacunas? Yo creo que cruza por dos temas, ¿no? El primero es que hemos perdido la conciencia de vivir las enfermedades. Claro, nosotros ya no hemos visto el sarampión y sus consecuencias, la polio y sus consecuencias, mientras cuando habían todavía casos de polio y uno conocía personas con polio y con las secuelas de la polio, uno decía, bueno, no, yo no quiero que eso les pase a mis niños. Como esas enfermedades ya no las vemos, entonces se ha perdido la percepción de riesgo. Y esto cruza, hace un par de décadas aparecieron unos estudios completamente falsos, han sido demostrados que fueron falsos, las personas que publicaron esos estudios inclusive enfrentaron a la justicia por haber falseado datos, en las que asociaban la vacuna con algún tipo de enfermedades. Yo quiero ahí ser enfática, eso no es cierto, las vacunas no producen autismo, no producen enfermedades, el riesgo de eventos adversos relacionados con la vacuna, más allá de que se ponga un poquito rojo el brazo, de que pueda tener un poco de malestar, es menor. Cuando nosotros incorporamos una vacuna en el esquema de vacunación, verificamos que el número de eventos adversos sea mínimo, digamos, mientras que las enfermedades, esas sí dan consecuencias graves, esas sí pueden causar la muerte. El sarampión tiene un 10% de letalidad, es una
una de las enfermedades más contagiosas que existe y especialmente en los grupos más vulnerables, insisto, en los niños más pequeñitos, en adultos mayores, puede tener gravísimas consecuencias. La campaña de la Semana de la Vacunación es una campaña global. Es de las Américas. Esto lo organiza la Organización Panamericana de la Salud como un esfuerzo para mantener activa la presencia y un poco la comunicación a la ciudadanía sobre el rol y la importancia de las vacunas. Todos los años se realiza, este año con un nuevo logo que es Protege a tu comunidad, haz tu parte, vacúnate. Se realizan eventos en todas partes de las Américas. Nosotros hace un par de años fuimos sede de la Semana de Vacunación de las Américas. Este año me parece que es en Chile. Y sin embargo es un esfuerzo colectivo para que en toda la región estemos todos conversando sobre vacunación. Estamos apoyando a países que tienen menores porcentajes de vacunación, tratando de impulsar este mensaje, de impulsar el recuperar nuestras coberturas de vacunación como región. La región de las Américas fue la primera en erradicar enfermedades como la polio, como el sarampión, y sin embargo, insisto, por estos flujos estamos viendo reaparecer esas enfermedades. En el caso del Ecuador, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el sistema público de salud respecto de el suministro de vacunas? ¿Hay suficientes? ¿Tenemos para poder enfrentar la demanda nacional? Claro que sí. Yo quiero ahí comentar dos cosas importantes. La primera es que el Ecuador tiene uno de los esquemas más inclusivos, es decir, que tiene el mayor número de vacunas de toda nuestra región. Y esto es una muestra de la prioridad que se le da a la salud y especialmente a la prevención de las enfermedades. Invertimos casi 50 millones de dólares en este programa, solamente en adquirir vacunas y los insumos necesarios para la vacuna. Esto sin contar lo que nos cuestan los vacunadores que llegan y atraviesan ríos, a las copas de las montañas para llegar con las vacunas. Solamente en la compra de vacunas nosotros invertimos más de 40 millones de dólares. Vacunas que son absolutamente gratis en todos los centros de salud. Así es, son completamente gratuitas, universales para toda la ciudadanía, afiliados, no afiliados, ricos, pobres, siempre que estén dentro de nuestra edad de vacunación, nosotros administramos gratuitamente la vacuna. Y aquí el segundo punto que también es muy importante y que me ayuden a transmitirlo, hay que desmitificar esta idea de que las vacunas del Ministerio de Salud Pública son malas porque son baratas. ¿Por qué son baratas las vacunas que nosotros compramos? Porque compramos juntos con toda la región de las Américas. La demanda de Brasil, la demanda del Ecuador, de todos los países del Caribe, varios países de las Américas compramos por volumen. Y le compramos al mismo proveedor, a las grandes farmacéuticas. ¿A la India, por ejemplo, le compran? No, nosotros en este momento hemos, por ejemplo, una de las vacunas, la mayoría de las vacunas que nosotros compramos son las mismas vacunas que están en el mercado privado aquí en el Ecuador. Lo que pasa es que por los volúmenes que nosotros compramos, se abaratan los costos. Son la misma vacuna, tienen la misma efectividad, tienen la misma calidad. Y hay un tema, para que una vacuna pueda ser adquirida por la región de las Américas pasa por un proceso que se llama la precalificación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la más alta certificación de calidad que un producto farmacéutico puede tener es la precalificación de la Organización Mundial de la Salud. Esas son las vacunas que nosotros compramos. Muchas veces las vacunas que se encuentran en el sector privado, no digo que sean malas, pero no tienen estos altos certificados de calidad, que obviamente nosotros por la responsabilidad que implica con la ciudadanía, exigimos ese tipo de certificaciones y compramos a través, insisto, de la Organización Panamericana de la Salud, que certifica que es vacuna de calidad. Así que no se dejen engañar, la vacuna gratuita no es de menor calidad, es inclusive, yo me atrevo a decir, de mejor calidad que muchas de las vacunas que se pueden encontrar en el mercado privado, es igual de efectiva, no da más eventos adversos, y yo en esto quiero ser enfática porque lastimosamente algunos colegas llegan con esa información a las madres de familia. Obviamente las mamás tienen que gastar 300, 400, 500 dólares en vacunas y a veces cuando no tienen, pues no les ponen, por el miedo que se infunde frente a la vacuna del sector público también. Y el desconocimiento, y esto es un riesgo gravísimo, insisto, para nuestros niños. En esta semana, lo que dura la semana de la vacunación, ministra, van a estar atendiendo únicamente en las dependencias del Ministerio de Salud Pública, hospitales, casas de salud, etcétera, o van a salir también a dar encuentro a la gente en las calles, en las plazas del país. Vamos a hacer ambas cosas. Nosotros vamos a reforzar nuestras actividades de vacunación en nuestros servicios de salud. Invitamos a la ciudadanía que vayan a los servicios de salud. Están plenamente dotados, capacitados. Disponemos en este momento de todas las vacunas que se requieren para completar el esquema. Pero adicionalmente en algunos lugares de nuestro país donde tenemos mayor riesgo, por ejemplo, en las zonas alejadas de nuestra Amazonía, en Taixa, en áreas de Morona, Santiago, en Sucumbío,
pueblos y en lugares donde también encontramos mediano riesgo, voy a mencionar algunos: Tena, Archidona, Carlos Julio Rosemena, Aguarico, La Joya de las Hachas. En lugares que son distantes, nosotros vamos a estar desplazándonos, llegando lo más lejos que podamos. Ahí el otro día me decían, ¿cómo es posible que el ministerio tenga lanchas, deslizadores, motonetas, que tienen un parque automotor casi tan grande como el de las Fuerzas Armadas? Sí, me decías. Qué barbaridad, ¿en serio? Me lo reservo, pero en realidad, así es, pero en realidad eso es definitivamente porque el Ministerio de Salud Pública tiene que llegar a cada rincón del país. Nosotros tenemos que llegar con vacuna en donde están los niños, tenemos que llegar en avioneta, en deslizador, en burro, y tenemos en algunos casos que llegar a lomo de burro, a lomo de caballo, porque como decimos en el colegio, tiene que llegar a cada rincón, y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos. Y aquí también mi reconocimiento y felicitación al personal de salud. Oiga, qué ustedes valor no en este saben país. Cómo la gente trabaja, cómo llegan mojados hasta, pero la ropa interior, porque se meten en los ríos, y a mí me llegan las fotos y quiero hacer un reconocimiento explícito a todo ese personal. Palo, porque no eso iba a decir, qué barbaridad. Oiga, ministra, para ir cerrando este tema de la vacunación, sí me gustaría que usted le recuerde a la audiencia ¿cuáles son las primeras vacunas que tienen que poner a los niños? O sea, un poquito para refrescar la información sobre este tema. Claro que sí. Esto empieza muy pronto en la vida. Y esto, insisto, las mamás tenemos que ser las primeras, y los papás, obviamente, que exigimos que les coloquen las vacunas a nuestros niños. El día que el bebé nace, en las primeras 24 horas de vida, los niños tienen que colocarse la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de hepatitis B previene la aparición de un tipo de cáncer específico, que es el hepatocarcinoma, un cáncer de hígado, y solamente funciona si se coloca en las primeras 24 horas de vida. Así que el día que el niño nazca, a exigir a los médicos en hospitales públicos y privados que le hayan puesto la vacuna de la hepatitis B. Si no, esa vacuna ya no sirve, ya no se coloca, y evitamos, o más bien perdemos la protección que le podemos dar de un tipo de cáncer que es letal, que es del hepatocarcinoma. Además de esta, la vacuna, la BCG, la vacuna para la tuberculosis, que es obligatoria en nuestro país y que se coloca en las primeras semanas de vida. Generalmente nosotros en el sistema público la ponemos del primer día de vida también, para asegurarnos que se coloque, pero puede colocarse en las primeras semanas de vida. Luego tenemos las vacunas en los menores de 1 año, tenemos la vacuna de la polio, rotavirus, la pentavalente, que tiene 5 vacunas, el neumococo conjugada y la influenza estacional. Entre los 12 y los 23 meses tenemos la difteria, tétanos, tosferina, que viene en una sola vacuna, que es la DPT, la vacuna contra la polio, otra dosis de la hepatitis B, rotavirus, sarampión, rubiola, paperas, que es la parotiditis, la fiebre amarilla y la influenza estacional. Y los niños mayores de 2 a 5 años tienen que colocarse la trivalente pediátrica, que es un refuerzo de las vacunas anteriores, y la influenza estacional, que nosotros colocamos generalmente entre los meses de diciembre, noviembre y enero. Todos los esquemas de vacunación, cuando las mamás van a los servicios públicos, que les invitamos a que asistan, reciben un carnet, una libreta, que es la libreta, seguimiento de donde están todas las vacunas, y que las mamás puedan ver qué vacuna le toca, cuáles son los beneficios, en qué momento del año tiene que colocarse. Todas estas vacunas están disponibles en el sistema de salud pública. Y gratuitas en el sistema de salud pública. Yo quiero insistir que el Ecuador hace un esfuerzo muy grande, y digo, lo hacemos todos, porque esto viene de los recursos de todos los ecuatorianos, para garantizar que tengamos uno de los esquemas más amplios de vacunación. Y siempre que me hablan de no los medicamentos, pero los oncológicos, en realidad esos, vuelvo al debate, muchos de esos medicamentos no tienen eficacia, no han demostrado su seguridad, y sin embargo tenemos una gran corriente exigiendo que se incorporen. Pero recordemos que incorporar esos medicamentos muchas veces podrían representar tener que retirar vacunas de nuestro esquema de vacunación. Ahora, tecnologías económicas, y que además previenen enfermedades que siempre es mejor que curarlas. Un oyente nos dice, están las vacunas listas de ahí, pero hay personal para vacunar por el tema de los despidos en el sector salud. Bueno, nosotros hemos priorizado que dentro de la realidad presupuestaria que nosotros tenemos, que es una realidad compleja, eso no es novedad para nadie, no se perjudique bajo ningún concepto la prestación de servicios directos a los usuarios. Es decir, nuestras enfermeras, que son el personal que principalmente se encarga de la vacunación, están ahí. Hemos evitado tocar a este grupo de personal y de profesionales que son quienes se encargan de estrategias prioritarias como es esta, para garantizar que podamos tener el personal suficiente. Obviamente es un reto, es un desafío. Yo insisto, mi reconocimiento al personal que redobla horarios, que no escatima esfuerzos para poder asegurarnos que, pese a la situación que estamos atravesando presupuestaria y de talento humano, no falte la vacuna para nuestra gente. ¿Cuánto personal ha salido del Ministerio de Salud hasta el momento, ministra? Son alrededor de 2.500 personas que... ¿A nivel nacional? A nivel nacional. ¿De qué áreas?
Bueno, principalmente, como le digo, dentro de la decisión, cuando el Ministerio de Salud Pública tuvo un importante, digamos, recorte de su presupuesto para talento humano, obviamente había que hacer estas desvinculaciones. Lo que se priorizó fue tratar de no tocar los servicios de salud. La mayoría del personal son de control vectorial, es decir, quienes se encargaban de fumigaciones, abatizaciones, etcétera, que quiero decir, no significa que no se necesiten, lo que significa es que en un momento de priorizar, en un momento en el que los recursos no alcanzan, es necesario ver cómo se toca lo menos sensible posible, ¿no? Ha sido una decisión muy difícil, estamos buscando mecanismos para tratar de compensar esto, de ver cómo podemos generar nuevos ingresos para el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, pues todos sabemos la situación en la que estamos y estamos tratando de hacerle frente con entereza. Nos habían escrito un mensaje respecto de la vacuna de la hepatitis A para niños en el país. ¿Hay esa vacuna o no? La vacuna de la hepatitis A no está incorporada dentro del esquema de vacunación, no ha pasado todavía las evaluaciones, les insisto, tiene que pasar. Tampoco para el sistema privado. ¿Está disponible para el sistema privado? Porque sí. Nos dicen que no en el sistema privado. Existe. Nosotros autorizamos, eso sí, la Agencia de Regulación y Control Sanitario autoriza la liberación de lote. Eso tiene que pasar varios procedimientos muy estrictos regulatorios para que pueda venderse libremente una vacuna. Y hemos autorizado varias liberaciones de lotes de vacuna de la hepatitis A. Obviamente esto depende también del mercado privado, de que las farmacéuticas quieran importarla. Nosotros no podemos obligarles a vender esa vacuna. La vacuna de la hepatitis A no es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que tiene cura, es una enfermedad en la que la eficacia, digamos, de la vacuna versus el costo que esto implicaría, no ha demostrado un costo-beneficio favorable como para incorporarla en el esquema de vacunación. Tampoco está recomendada en el esquema de vacunación por la Organización Panamericana de la Salud. Correcto. No está en el esquema de varios países de las Américas, y es por eso que nosotros todavía no la tenemos en el esquema. Habrá que ver si en el futuro hay nueva evidencia de que es importante incorporarla, la incorporaremos. Correcto, me queda claro. Estamos dialogando con Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública. Quiero aprovechar su presencia para preguntar un par de temas de coyuntura. El primero, hay una polémica respecto del cuadro básico de medicamentos. ¿Qué está pasando con ese tema, ministra? Bueno, me alegra que me pregunte porque creo que se ha dado muchísimo espacio. Qué bueno que se alegra que no se moleste por la pregunta. No, yo nunca me molesto por las preguntas. Muchas gracias, porque muy amable. cuando se tiene argumentos y respuestas, más bien a uno le gusta que le pregunten. Y más bien me llama la atención que muchos de los medios, especialmente los medios de prensa escrita, pues hayan dado muchísimo espacio a una versión, pero que no se ha dado necesariamente un espacio de contraste para que el Ministerio de Salud Pública y las instituciones del Sistema Nacional de Salud podamos explicar a la ciudadanía qué pasa. Primera cosa, y yo lo digo frontalmente porque no tengo nada que esconder, aquí existen intereses creados, intereses multimillonarios creados y voceros de esos intereses multimillonarios. Las incorporaciones que se están solicitando en el cuadro están por encima de los $400 millones de un mercado que se crearía para alguien. Es decir, alguien va a ganar $400 millones con el hecho de que se apruebe incorporaciones de este tipo en el cuadro nacional de medicamentos básicos, que no es tan inocente como los pacientes que reclaman, porque eso es legítimo, eso sería correcto. Pero hay que mirar más atrás de esos pacientes, que existen intereses creados, personas que están manipulando a los medios de comunicación, a los pacientes, porque aquí estamos hablando de cientos de millones de dólares de un mercado farmacéutico que se va a crear y que va a salir del bolsillo de los ecuatorianos, porque recordemos que el gasto público no es que viene de los árboles, sale de los bolsillos de los ecuatorianos para favorecer a unos intereses particulares. Y por eso tenemos semejante corriente y semejante presión de temas tan importantes que deberíamos estar tratando en salud. Curiosamente, todo el debate circula alrededor de alguien que se va a ganar 400 Pero millones lo que sostiene, por ejemplo, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y otros voceros de los gremios de médicos es que ese cuadro ya tenía que haber sido actualizado hace 2 años. A mí me llama mucho la atención, como ustedes dicen, para mí la preocupación más grande es lo que pasa con el talento humano y la brecha de talento humano. Han habido 2.500 desvinculaciones y el presidente de la Federación Médica no ha dicho una palabra. Y curiosamente le dedica el 100% de su tiempo a hablar de las incorporaciones del cuadro de medicamentos básicos. Entonces, a mí personalmente me llama la atención. Pero ¿se requiere o no actualizar ese cuadro básico? El cuadro básico, partamos de una cosa, ¿no? La lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que es de la referencia de aquellos medicamentos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que deben estar disponibles en un país, cubiertos por el Estado. Nuestro cuadro básico vigente hoy incorpora casi el 100% de los medicamentos que están en esa lista, excepto uno, que es el sofosbuvir, y que es porque es un medicamento nuevo, ¿sí?, que debe incorporarse y que va a incorporarse, pero uno. Todos los demás medicamentos que están en esa lista están en nuestro cuadro nacional de medicamentos básicos. Así que decir que le faltan medicamentos al listado de esenciales, comparado con la lista referente mundial, que es la de la Organización Mundial de la Salud, nuestra lista tiene 300 medicamentos más que esa lista.
Así que el mito de que nuestro cuadro es escueto, de que le faltan medicamentos, de que cómo es posible que la OMS dice y nosotros no cumplamos, es mentira. Y por eso digo que se está manipulando la opinión pública, porque se utilizan argumentos que son falsos. En la televisión, uno de los entrevistadores decía, pero ¿cómo si la Organización Mundial de la Salud dice? No es verdad. La lista que la Organización Mundial de la Salud da está en nuestro cuadro básico. Todos estos medicamentos que se quieren incorporar, que curiosamente el 80% son oncológicos para el final de la vida, que no curan, ninguno de esos medicamentos cura nada, son medicamentos paliativos, no prolongan la vida. Hay una publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud y de Lancet que demuestra que estos medicamentos, que cuestan millones de dólares, les insisto, no prolongan versus el tratamiento estándar más allá de 2 meses la vida de los pacientes con cáncer. Y eso sí, deterioran la calidad de vida. Es decir, viven 2 meses más tal vez, en el mejor de los casos, pero con peor calidad de vida. No curan, no dan mejor calidad de vida, no ha demostrado su seguridad y sin embargo hay la presión para que se incorporen. El grupo de pacientes, pedimos un reporte que se nos pasó, son menos de 1,000 pacientes los que se beneficiarían de este tratamiento, pero desfinanciar al sistema en $300 millones puede afectar, por ejemplo, el programa de vacunas que cuesta 40 millones. Solo les pongo una referencia. Todo el programa de vacunación, con 18 vacunas que provee el Ministerio de Salud Pública gratuitas, cuesta $40 millones. Este grupo de medicamentos que se quieren incorporar cuesta $300 millones. Es todo el presupuesto de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud Pública hoy. Es decir, tendríamos que dejar de comprar todo lo que estamos comprando para poder nosotros adquirir este grupo de medicamentos, para un grupo restringido y, insisto, que no curan. Adicionalmente a esto, no vamos a tener 300 millones más, ¿ah? ¿De dónde va a sacar el Ministerio 300 millones más? Entonces, tendríamos que aprobar... ¿Les ayuda a tener mejor calidad de vida a los pacientes? No mejoran, eso es lo que publica el estudio de la OMS que les voy a hacer llegar, porque me gustaría mucho que ustedes lo lean para que tengan también un criterio para discutir. Y que puedan ustedes, dentro de las entrevistas que hagan, pues contrastar la versión que yo les estoy dando con la evidencia científica que provee la OMS. No mejoran la calidad de vida y prolongan, en el mejor de los casos, 2 meses la vida de los pacientes. Entonces, y además decir otra cosa, el ministerio ni la ministra, por su antojo y su voluntad, no puede decir, no aprueba el cuadro básico. La cosa no funciona así. Se ha dicho, el Ministerio de Salud Pública, la ministra de Salud no aprueba el cuadro básico. Yo no apruebo el cuadro básico. ¿Quién aprueba el cuadro básico? Aprueba el Consejo Nacional de Salud, el directorio conformado por más de 8 miembros del Sistema Nacional de Salud. Que lo preside usted, pero que no lo es el único voto. Nosotros. Pero yo tengo un voto. Son 18 actores y nosotros tenemos un voto. Dentro del directorio se decidió lo siguiente. Se decidió que se haga una nueva evaluación de los medicamentos demostrando que realmente el costo-beneficio justifique y que se haga una evaluación de sostenibilidad, de cuáles eran las implicaciones económicas para el sistema. Ustedes se imaginan la responsabilidad que nosotros tenemos de quebrar el Sistema Nacional de Salud. Es algo que no se puede hacer y que no se puede tomar a la ligera. Y no lo decidí yo, insisto, lo decidimos todas las instituciones públicas y privadas que conformamos el directorio del Consejo Nacional de Salud. Que se haga una evaluación por un comité de expertos internacionales en economía de la salud sobre la sostenibilidad y sobre qué recomendaciones nos hacen para poder incorporar medicamentos que realmente valgan la pena sin que esto ponga en riesgo el Sistema Nacional de Salud. Que el cuadro se actualice cada 2 años, cada 3, cada 4, primero que no esté en ningún lado, en ninguna ley que se actualice cada 2 años. Eso es una recomendación por uso, es lo que acostumbradamente se ha hecho. Claro que tiene que actualizarse. Para mí no tiene que actualizarse cada 2 años. Debería actualizarse diariamente si es necesario, cada vez que aparezca un medicamento que realmente demuestre que tiene los beneficios y las ventajas para la población. Mientras tanto, se sigue trabajando con el actual cuadro básico. Por supuesto que sí. ¿Y se va a hacer la subasta inversa de medicamentos prevista para este año con el actual cuadro o se va a esperar algún tipo de decisión respecto de modificar ese cuadro? No, vamos a mantener la subasta porque, insisto, el cuadro tiene más de 700 medicamentos que nosotros tenemos que seguir adquiriendo, que son adecuados, que son necesarios. Estamos hablando, si no me equivoco, no son más de 50 medicamentos, algo así, lo que se está en debate y en discusión de si deben o no ingresar. Y yo insisto, esa es una decisión responsable del Sistema Nacional de Salud y estamos cumpliendo con los pasos que el Consejo nos solicitó, que el Consejo aprobó para garantizar que esta decisión se tome adecuadamente. Aquí no se está poniendo en riesgo la vida de nadie, no hay ningún medicamento, insisto, que salve ninguna vida, ni que cure ninguna enfermedad. ¿Con estos medicamentos se puede paliar la situación de los enfermos de cáncer? Porque usted le han acusado de indolente, ministra, justamente por este tema, por el tema de los enfermos de cáncer. Yo aquí tengo dos cosas bien importantes que decía la ciudadanía. Yo estudié medicina, yo soy médico de formación, vengo de una familia de médicos y yo estudié para salvar vidas. Mi vocación en mi vida y trabajo en el Ministerio de Salud Pública precisamente por eso, porque mi único interés en la vida es salvar vidas. A eso me dedico, eso es lo que amo hacer.
¿sí? Pero salvar vidas implica también muchas veces tomar las decisiones responsables, sin conflicto de interés, para salvar esas vidas. ¿Qué pasa si mañana descubrimos, como ha pasado con muchos medicamentos, que estos medicamentos, lejos de salvar vidas, sus efectos adversos matan más gente de la que salvan? ¿De quién va a ser la responsabilidad? Obviamente del Estado. Y por eso el Estado tiene que tomar decisiones responsablemente. Nosotros estamos aquí, nuestra vocación de servicio, insisto, es salvar las vidas de las personas. Pero comprar medicamentos a diestra y siniestra, gastar cientos de millones de dólares, no garantiza per se que se salve ninguna vida. Correcto. Ministra, gracias Muy por el amable, tiempo. ministra, gracias. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Verónica Espinosa, ministra de Salud, aquí en A Primera Hora. En punto a las 8.